pertenecen a la vid, dice que el Padre la limpia y las pone más bonitas para que den fruto en su tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, permanecer en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo Jesús lo hizo todo y nosotros únicamente venimos a Él, nos humillamos y le damos las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy estaremos hablando de una vida de sumisión. Sabemos que todos estamos bajo autoridad. Yo tengo mi superior y arriba de mi superior también tienes un superior. Y sobre todos nosotros está el Señor, que nadie puede sobrepasar por encima del Señor. Y esa es la sumisión, que debemos de someternos, debemos de hacer lo que el Señor demanda. Quiero invitarlos a que recordemos la palabra que hemos leído hoy en San Mateo capítulo 8, versículo 9. Este centurión que se encontró con Jesús, y recordamos que nuestro Señor Jesús dijo que no había encontrado fe tan grande como la de ese hombre. Y fue grande, porque está escrita en la palabra. Si no hubiera sido algo vano, no estuviera escrita ahí en ese libro que tenemos maravilloso. Les invito, mis hermanos, Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 9. La palabra del Señor dice: porque también yo soy hombre de bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que sabemos que es una palabra poderosa, ungida, transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Padre, ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Sabemos, Padre, que tu palabra llega a nuestras vidas y no regresa a ti vacía, Señor, porque hace el efecto que sea necesario en cada uno de nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de buscar virtudes que nos ayuden a vivir una vida de intimidad con Dios. Y una de las virtudes que necesitamos para este caminar, para esta búsqueda de virtudes que nos puedan ayudar en la intimidad con Dios, es la sumisión. Tenemos que someternos. Jesús lo hizo. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se sometieron. La semana pasada estuvimos hablando acerca de permanecer en Cristo, de guardar sus mandamientos, de permanecer en sus enseñanzas, en su palabra, de permanecer en la llenura del Espíritu Santo y recibir esa instrucción que viene por parte de Dios. Hoy estaremos hablando de la sumisión, y como cristianos estamos llamados a vivir una vida de sumisión. Esto significa poner a Dios en primer lugar. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo queremos agradar a nuestro jefe, pero también tenemos que pensar primero que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradar a Dios. Eso es en el trabajo. Alguien me decía, si lo que estás haciendo no te gusta, estás renegando por todo, o estás perdiendo tu tiempo, tú eres un desocupado. Y yo me quedé. Pero
no respondí a nada porque realmente me puse a pensar, tiene razón. Cuando encontramos en la Biblia que Dios busca hombres para hacer su obra, no los encuentra desocupados. Siempre están haciendo algo. Y cuando hacen lo que tienen que hacer para el Señor, lo hacen con gozo. ¿O usted ha escuchado a algún profeta o alguien que el Señor llamó y va renegando? Bueno, hay algunos que son medio rebeldes, pero no es hasta que conocen la mano de Dios. Por ahí me soplaron, Jonás. Sí. Él dijo, no, Señor, yo no voy a ir ahí. Y fue así. Pero hasta que vio la mano de Dios y vio el propósito de Dios, entonces, pero en medio de todo eso, mis hermanos, tenemos que tener que todo lo que hagamos, hagámoslo para glorificar el nombre de Dios. En primer lugar, necesitamos entender correctamente lo que significa sumisión. ¿Qué significa la sumisión? Es una palabra que a menudo se malinterpreta en nuestra sociedad. ¿Por qué? En ocasiones se asocia con la debilidad o la opresión, pero la Biblia la usa, la sumisión es una virtud. Es una virtud. Jesús fue sumiso, Jesús se sometió a la palabra de su Padre y siempre buscaba, en todo eso, él buscaba cómo agradar a Dios. En el Nuevo Testamento es usada la palabra, es usada para describir la sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 28. Pero una sola vez, 1 Corintios 15, 28. Pero una vez que todas las cosas quedan sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Yo estoy usando Reina Valera contemporánea. Tal vez suene un poquito diferente, pero lo podemos entender, es más claro. Ahora, déjeme decirle algo, y aún más, tenemos el ejemplo de la sumisión entre los creyentes. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, 21? Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Por tanto, la sumisión se deriva de un reconocimiento del orden y de la autoridad adecuada. Todos estamos bajo autoridad. Déjeme decirle esto, la sumisión, ser sumisos, las cosas que entran rápidamente se vuelven un caos, ya que todo el mundo quiere hacer lo que ellos quieren. Cuando no hay autoridad, no hay un líder, todos quieren hacer lo que ellos piensan. Y es entonces cuando hay un caos. Incluso hasta llegan a pensar, sucedió esto con el pueblo de Israel. Moisés, ¿qué dijeron de Moisés? Este no sabe para dónde nos lleva. Nos ha traído aquí, ¿para qué? Para dejarnos morir en el desierto. Comenzaron a murmurar del líder. ¿Y qué sucedió? El Señor los castigó. Porque Él estaba bajo una sumisión, Él estaba
sometido al poder de Dios, y Dios le decía: cuando la nube baje es momento de elevar el tabernáculo, de levantarlo, de agarrar todo y caminar, porque la nube era la que los guiaba. Pero muchos salieron diciendo: Él no sabe para dónde nos lleva. Él no sabe lo que está haciendo. Y quizás algunos llegaron a decir: estamos a pocos días de llegar a la tierra prometida y Él no quiere dar el paso para seguir. La murmuración. Toda la autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios, el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Ahora, déjeme decirle estas palabras que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una vez que nosotros nos hemos sometido a Dios, nuestra máxima autoridad, nos resulta más fácil reconocer y seguir esa cadena de autoridad que el Señor nos demanda. Pensemos un poquito. David, el rey David, respetó la autoridad de Saúl. Lo hemos leído. Primera de Samuel 26:11. ¿Dónde está Saúl? En un campamento dormido. ¿Con quién anda David? Con un hombre que no tiene temor de Dios y le dice: mira, ahí está tu enemigo. Yo lo traspaso con una lanza y aquí se acabó todo y ahora tú eres el rey. Y David le dijo: no. Viva el Señor Jehová. Pero tú no puedes hacer eso contra el ungido de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Samuel 26:11. Palabras de David: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guárdame de extender mi mano contra el ungido de Dios. Lo hizo David. Lo hizo David, tuvo la oportunidad, no iba a ser sus manos, iba a ser otra persona quien iba a traspasar el cuerpo de Saúl, pero él no lo permitió, porque esa sangre que se hubiera derramado en ese momento iba sobre David. Por eso David llega a decir: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David le perdonó la vida a Saúl. ¿Quién más? Bajo esa sumisión. Pensemos un poquito en Daniel. Daniel respetó la autoridad del rey Darío. El edicto que hizo Darío fue: todo aquel que no adore es tirado a los leones. Darío tenía una estima por Daniel, porque era un joven sabio, era un joven, y cuando lo acusaron a Daniel de que él seguía haciendo sus oraciones a su Dios, Darío tuvo que ejercer su autoridad y le dijo a Daniel: tú has fallado, por lo tanto no queda de otra, vas para los leones. Daniel no dijo: no, espere, mi rey, por favor, no. Aún Darío le dice estas palabras: espero que esta vez tu Dios te ayude. Y Darío pasó toda la noche en vela, y cuando salió el sol fue al pozo de los leones y dijo: Daniel,
mi Señor. Ahí estaba Daniel, sano y salvo. Aquellos con los cuales lo habían metido, que eran unos leones furiosos, Daniel los tenía como gatitos. La gracia de Dios obrando en la vida de Daniel. ¿Pasó la autoridad del rey? No. ¿Abogó? No. Se sometió a la autoridad, al edicto que había hecho este hombre en ese momento, Darío. Daniel respetó la autoridad del rey Darío. Daniel capítulo 6, versículo 21. Daniel no se puso en contra del edicto que habían firmado. Versículo 21 del capítulo 6 de Daniel nos dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Él está vivo en medio de unos leones hambrientos y furiosos. Dos ejemplos que hemos escuchado del Antiguo Testamento. Pensemos un poquito en Pablo. Pablo, uno de los discípulos del Señor. Pablo nos recuerda en Romanos 11:36 que todas las cosas son de Dios. Versículo 36 del capítulo 11 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Así que Él es la máxima autoridad. Dios es la máxima autoridad. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesús. El ejemplo máximo de sumisión. Cristo se sometió, Jesús mismo reconoció la autoridad de Dios y se sometió a ella con un propósito. Veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Su palabra nos dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en Juan capítulo 5 versículo 30 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Toda la vida Jesús fue un hombre de sumisión, sometido a la autoridad del Padre. Terminando su gran oración, esa oración que reconocemos que Él hizo, una oración de sumisión justo antes de su muerte en el Getsemaní. Es una oración. Y es ahí donde comienza todo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice que el Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si queremos ser discípulos, si anhelamos ser discípulos de Cristo, debemos someternos a la autoridad de Cristo, así como Él se sometió al Padre. En Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por otra parte, en Lucas capítulo 14, versículo 27, nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo no sé qué tan fuerte
son las palabras de nuestro Señor Jesús. Esto que hemos escuchado nos lleva a una pregunta más común, más que quizás todos nosotros aquí lo hemos hecho. Y esa pregunta es: ¿a quién debemos someternos? ¿Cuándo y por qué? El por qué es fácil de resolverlo. El por qué, eso es fácil, mi hermano. Porque Dios la ordena. Y Él es la máxima autoridad. Si nosotros leemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante, esto nos presenta el concepto general. ¿Qué dice? Versículo 13. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Si se trata del rey, porque es el que gobierna, versículo 14, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen bien. Revise su Biblia, estamos en Primera de Pedro 2, 13 y 14. Yo sigo usando Reina Valera contemporánea. Y es un ejemplo muy claro. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Aquí hemos hecho algunas veces esa ilustración de que cuando vamos delante de un juez a una corte, vamos bien elegantes, porque nos vamos a presentar delante de la máxima autoridad del pueblo. Vamos elegantes, llegamos puntual, no queremos llegar tarde, no queremos que lean nuestro nombre y no nos levantemos, no nos presentemos. Aun cuando el juez entra y lo mencionan, usted tiene que ponerse en pie. Hay una reverencia en todo eso. ¿Pero por qué? Porque es la máxima autoridad en ese lugar, en la corte. Ahora, yo quiero motivarlos a ustedes que piensen que en este lugar se encuentra la máxima autoridad. ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo usted debe comportarse? Viene a ver, viene a adorar a un Dios grande y poderoso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene a ver un hombre. Y aún cuando nos presentamos delante de esas autoridades, así mismo somos bien puntuales, vamos bien arreglados y no queremos fallar. Algunos manejamos un poco el inglés y nos preguntan, ¿necesita traducción o habla inglés? No, necesito traducción. ¿Por qué pedimos traducción? Porque no queremos fallar, porque no queremos decir una palabra que vaya a ofender o que nos vaya a nosotros perjudicar. Ahora pensemos, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a su templo, ¿en qué pensamos?
¿En qué pensamos? Dice el Señor en su palabra, por eso digo, las palabras de nuestro Señor algunas veces son fuertes, pero eso nos hace caminar de la mano del Señor. Mi comida, dice el Señor, es hacer la voluntad del que me envió. No solamente vamos a agradar a nuestros superiores, sino vamos a buscar siempre cómo agradar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante. ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo someterme? ¿Cuándo y por qué? Ya que toda autoridad viene de Dios, debemos someternos a las autoridades que estén puestos sobre nosotros. Al hacerlo, nos sometemos a Dios. Asimismo, rebelarse contra los que tienen autoridad equivale a rebelarse contra Dios. Todos aquellos que tienen una autoridad de parte de Dios, tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles. Mis hermanos, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero no lo hizo. Se sometió a la voluntad de Dios. Él fue ungido por Dios. Pero en ese momento, quien era el rey era Saúl. Y él estaba esperando el momento en que terminara su tiempo Saúl para poder gobernar él como rey. No importa cuándo él fue ungido, lo que importa es cuando el Señor te dice, hoy es tiempo de caminar. Hoy es tiempo de caminar. Mis hermanos, el servicio a nuestros superiores también se ajusta en el marco de la sumisión. Lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5 en adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso es lo que nosotros buscamos, agradar a nuestro Señor. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que debemos obedecer a nuestras autoridades, como lo haríamos con Cristo, y hacerlo de todo corazón, como si estuviéramos sirviendo al Señor. La razón en el versículo 8 de lo que hemos leído es que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso mismo recibirá del Señor. Todo se resume en reconocer la autoridad y el control de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos darnos cuenta, necesitamos tener una firme convicción de quién es al que nosotros estamos sirviendo.
En la vida vamos a tener jefes. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero eso es lo que nos ha tocado. Y si le gusta su trabajo, hágalo de todo corazón, como para el Señor. Decía mi abuelita, por parte de mamá, el que sabe se divierte. Sí, el que sabe se divierte. Por muy sencillo que sea su trabajo, siempre está contento, alegre y está gozándose de lo que está haciendo. Y luego, cuando terminó algo, se queda asombrado de lo que ha hecho. Ese gozo por hacer las cosas para los demás. Mis hermanos, quiero ir terminando con esto. Observemos la lectura de hoy. Quiero que observemos la lectura que hemos tenido hoy y cómo Jesús muestra su autoridad. En la Biblia la lepra simboliza al pecado y era la enfermedad más inmunda y se le consideraba incurable. Cuando este leproso se acerca a Jesús, no le preguntó, ¿me limpiarás? O quizás le hubiera dicho, ¿puedes limpiarme? Aquel hombre tenía fe en presentarse delante de Jesús y reconoció la autoridad que tenía Jesús. En base a eso, él simplemente se humilló, se postró y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Al igual que el centurión. Otro caso más. Usted ve la forma en que se acercó el leproso. Jesús, he escuchado que tú eres el Hijo de Dios, límpiame. No le dijo eso. No le dijo eso. Más bien quizás él pensó, ahí va caminando el Hijo de Dios. Si tan solo me pudiera acercar y decirle, dígnate de limpiarme. ¿Usted ve la diferencia? Cuando nos dirigimos a alguien que tiene autoridad, cuando venimos delante de un Dios grande, no podemos venir con exigencia, sino simplemente decirle, Padre, gracias. Qué lindo tú eres. Qué lindo tú eres, Señor, porque me has dado comida, me has dado techo, me has dado, Señor, me has dado más de lo que yo esperaba. Padre, estoy sorprendido de lo que tú has hecho en mi vida. Pero no. Algunas veces venimos y, Señor, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que mandar provisiones y me han cortado las horas. ¿Usted cree que esa es la actitud que nosotros debemos de traer delante de un Dios grande? Lo contrario. Señor, gracias. Gracias por lo lindo que tú eres. Y así se acercó el otro, el centurión, y le dice, Señor, tengo un siervo que está enfermo de muerte. Ahí el Señor espontáneamente le dice, en el deseo de servir, le dice, yo voy para tu casa, vamos, ten fe. Y le dice, no, Señor, espere un poco.
Yo soy hombre de autoridad. Y le digo a mi siervo, ven, y él viene. Hazme esto, y lo hace. Usted también tiene autoridad. Solo diga las palabras y mi siervo sanará. ¿Qué le dijo el Señor? Ya está hecho. Ya está hecho porque tú lo has creído. Ya está hecho porque tú tienes fe en el Hijo de Dios. Lo que pedimos a Dios no siempre coincide con nuestra voluntad, pero si como resultado fuese su voluntad, Él puede concederlos. Es sumamente importante que debemos poner como prioridad la voluntad de Dios. Puede que esto no sea fácil para muchos. Puede que esto sea difícil, poner en primer lugar las cosas que vivimos. Para otros sea fácil, diligente, buscar las cosas de Dios. Se preparan, lo hacen, lo buscan, lo anhelan, lo desean. Muchos quisieran que toda la semana fuera domingo para adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero para otros se vuelve una carga. Ay, el domingo. ¿Y cuándo descanso? El Señor es dueño del tiempo. Solo dígale, Señor, administra mi tiempo. Administra mi tiempo. Tengo tanto que hacer, pero yo quiero que tú me ayudes a administrar el tiempo. Quizás para muchos es difícil poner al Señor en primer lugar, pero para otros es fácil poner en primer lugar al Señor. Pero para otro grupo, hay un tercer grupo que se olvidaron con quién están tratando. Hay otro grupo que se olvidó con quién está tratando, que piensan que ellos son jefes y que pueden darle órdenes al Señor. Eso no funciona, mi hermano. Eso no funciona. Otro grupo se olvida con quién están tratando y resulta más natural dirigirse a Dios de una manera fuerte. Señor, yo quiero tal cosa, ¿me la darás? Pero en nuestra lectura de hoy, en esa lectura que tuvimos en Mateo capítulo 8, el leproso simplemente se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes sacarme de esta lepra. Señor, a ti no te interesa si mi cuerpo me arde, me duele, me sangra. Si tú quieres, puedes sanarme. Él no le dijo, este leproso no le dijo su condición. Simplemente se postró y le dice: Señor, si quieres, dígnate de mí, límpiame. Hoy en día hay personas que casi exigen a Dios por un milagro. Deberíamos dejar que Él decida, porque Él es el dueño de todo y aún de nuestras vidas. Y lo que ha sucedido será en su voluntad. Yo quiero que esta mañana nos pongamos en pie y pensemos.
Estoy delante de un Dios que se merece. Si usted se pregunta qué se merece el Dios que usted conoce, comience a hacer memoria. Comience a hacer memoria de dónde el Señor lo ha sacado, de dónde el Señor lo ha librado, de dónde el Señor lo ha puesto. Algunas veces estuvo en un lugar que no se lo merecía, pero otras veces ha estado en lugares de privilegio. Y en muchas ocasiones Dios le ha dado más de lo que usted pedía. Ese es el Dios que usted tiene enfrente. Ese es el Dios que tenemos hoy en día. De aquí depende lo que nosotros vayamos a decidir. ¿Queremos ser discípulos de Cristo? ¿Queremos seguirle? ¿Queremos caminar de la mano de Él? ¿Queremos buscarle y reconocer todo su poder, su magnificencia, su soberanía? Porque Él nos recuerda, y muchas veces se lo hemos pedido: Señor, abre puertas. Señor, ayúdame. Señor, pongo este caso en tus manos. Y el Señor nos sorprende. Aunque algunas veces nos dice: esta puerta no se va a abrir más. Pero muchas veces el Señor nos dice: esta puerta la voy a abrir para bendición tuya. Y muchas veces el Señor nos dice: este caso tienes que tomar paciencia, porque no es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo del Señor. Y cuando Él lo hace abundantemente, más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Ese es el Dios que tenemos. Deposítele todo al Señor. Nuestro Dios nos escucha. Él no solamente nos escucha para cuando le pedimos milagros, Él nos escucha siempre. Y cuando Él nos escucha para transformar nuestras vidas. Él nos escucha porque somos hijos de Él. Él quiere que sigamos adelante, que corrijamos aquello que hemos hecho mal y que sigamos buscando su presencia en cada momento. A ti te damos la gloria, Señor. Solamente queremos decirte, Padre, que anhelamos una transformación en nuestras vidas. Sé que tú nos has llenado con tu Espíritu. Sé que tú nos has transformado. Pero hace falta que nosotros como hijos de Dios demos un paso más y podamos entrar en una vida de sumisión, donde eres tú, Señor, el que decide, el que manda, el que nos das. Gracias, Señor. Padre, te adoramos y te damos toda gloria. Solo queremos adorarte, Señor. Solo queremos darte las gracias. Hemos terminado una jornada más, Señor.
Hemos terminado una jornada, un año con muchas pruebas, pero muy bendecido en el Señor, porque tu mano poderosa ha estado con nosotros y te damos toda gloria, Señor. Ponemos todas nuestras habilidades y nuestros fuertes en tus manos, Señor, pero también ponemos nuestras debilidades para que nos ayudes a poder transformarlas y hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a presentar